la charla que nos brindará el maestro Santiago Salinas, titular de Relaciones Institucionales de Viva México, quien hablará de los pasos a seguir para obtener un financiamiento institucional. Como moderadores nos acompañan el licenciado Joaquín Baca, director general adjunto de Prado Inmobiliaria, y el licenciado Alonso Pedrero García, gerente de nuevos proyectos de financiamiento de Inmobiliaria Vinte. Les recuerdo que pueden hacer sus preguntas en el chat del Zoom y las haremos al final de esta sesión. Cedo la palabra al licenciado Joaquín Baca. Muchas gracias por la invitación al foro. La verdad es que ha sido muy bueno. Y bueno, pues agradecerle a Santiago y a Alonso que nos acompañan acá. Y pues sin más preámbulo, buenas tardes, Santiago, y pues adelante con tu presentación. Estamos buscando que las presentaciones sean de 15 a 20 minutos y bueno, después procederemos a preguntas y respuestas. Qué gusto saludarlos, muchísimas gracias por la invitación. Sé que es una agenda muy apretada, muy reconocida, con grandes ponentes, con grandes panelistas, así es que trataré de ser muy aterrizado y breve con la información que les quiero compartir y sobre todo para que se sientan muy cómodos en cualquier duda o comentario que quisieran hacer. Les voy a compartir brevemente mi presentación. Denme un segundito, lo que vamos aquí proyectando. Y aprovechar para platicarles un poco, voy a invertir las pantallas, sobre Viva, lo que hemos logrado, pasos para financiarse, instrumentos, entre otros, ¿no? Básicamente nosotros en Viva llevamos ya 3 años operando, 3 años que se rompió el monopolio y que rompimos en este sector varios esquemas y status quo, buscando incluir a un mayor número de empresas que pudieran financiarse a través del mercado de valores, empresas de todos los tamaños, de todos los sectores y que pudieran sacar realmente un beneficio de ser una empresa pública, como se da en el resto del mundo, igual aquí en México. Simplemente un pequeño preámbulo, platicarles obviamente que Viva formamos parte de una holding que se llama Cencor, Central de Corretajes. Esta holding lleva más de 25 años desarrollando empresas e infraestructura para los mercados financieros. Nosotros somos la cuarta y última empresa de la holding, la bolsa en el 2018. De hecho, el 25 de julio fue nuestro tercer aniversario. Y esto nos da un poco de solidez para haber conocido muy bien cuáles eran las necesidades y cuáles eran las áreas de oportunidad. ¿Por qué hubo 2 bolsas y se creó la política pública de que en México se crearan 2 bolsas? Porque de las 15, nosotros somos ahora la 16ª economía, pero de las primeras 15 economías del mundo, todas, si se fijan, todas tenían más de una bolsa de valores, excepto Brasil. Brasil porque había un proyecto de sacar una segunda bolsa de valores. Sin embargo, al enterarse el jugador predominante, pues hizo una estrategia obviamente que no le permitió al competidor nacer y por eso se quedó solo un mercado de valores. Sin embargo, México era el único país de las primeras economías del mundo que no tenía. Y hoy en día ya somos 2. Esto con base a que hay una relación muy profunda del crecimiento de los sectores y del crecimiento de la economía de un país con su mercado de valores. Les voy a platicar brevemente ahorita cómo nos ha ido en estos 3 años y un poquito el por qué estamos aquí. Básicamente es detonar mejores servicios, mejores tecnologías, mejores tarifas y una cercanía y accesibilidad para que empresarios, como cada uno de ustedes que está aquí, puedan levantar capital de una manera más sencilla, más eficiente y a mejores costos a través del mercado de valores. ¿Qué hemos logrado? Bueno, en estos 3 años hemos logrado en un día un máximo de participación de mercado de un 40%. Esto es algo muy bueno. Y en promedio un 15% de participación de mercado, de market share en lo que va en esos 3 años. Hemos listado obviamente diferentes índices, índices sostenibles, índices verdes, índices que incluyen fibras e instrumentos que deberían de esto también bastante accesibles, desde 30 pesos, ¿no? Que son como los ETFs. ¿Por qué? Porque realmente tenemos un mensaje en nuestro ADN que es democratizar el acceso a empresarios e inversionistas para llegar al mercado. Y democratizar es trabajar con instrumentos, con empresas de todos los tamaños y con inversionistas también de todos los tamaños. Llevamos financiados 81,000 millones de pesos
en lo que va de este año y en total pues, alrededor de 300,000 millones de pesos. Hemos traído empresas nuevas, empresas de energía solar al mercado mexicano a colocar acciones, nuevas empresas de diferentes tamaños, bonos temáticos, por ejemplo, se listó el primer bono de género en toda Latinoamérica aquí en Viva y hemos listado también el primer bono social para una recuperación económica enfocada en COVID. También el primer bono verde de esta administración, entre otros hitos que hemos conseguido en este tiempo. Y un poco hablando de educación financiera y cómo ha crecido también el número de inversionistas, en conjunto con pues, todos los jugadores del mercado, casas de bolsa, universidades, en fin, todo el sector, trabajar mucho por hacer conciencia de quién puede ser un inversionista. Y gracias a estos esfuerzos hemos tenido estos resultados. Si se dan cuenta, en la última década había alrededor de 200,000 cuentas de inversión en el mercado de valores, en la bolsa, ¿no? Un crecimiento promedio del 2%, 2.5%. Pero desde el 2018, que arrancó Operaciones Viva al día de hoy, crecimos de 250,000 cuentas a 1,000,000, casi 400,000 cuentas. Esto es un crecimiento en estos años de más del 500%. Es muy bueno. Todavía no es suficiente, pero es muy bueno. Ahora, ¿qué fuentes de financiamiento existen o son más conocidas para las empresas? Se los enumero del 1 al 6. No quiere decir que realmente sea este el paso. Hay muchas empresas que se saltan algunos pasos o los hacen al revés, pero es como la mayoría de la trayectoria que hay. Normalmente se levanta capital con Friends and Family, ¿no? Después con Sofomes, uniones de crédito, nos vamos a crédito bancario, fondos de capital privado, y los últimos dos es una emisión de deuda en el mercado de valores o una OPI, oferta pública inicial, o en Estados Unidos se conoce como IPO, Initial Public Offer, que es cuando se coloca capitales o acciones en el mercado. Repito, no es un orden específico. Hay empresas que directo levantan ideas, startups que levantan dinero con fondos de capital privado y luego colocan acciones en la OPI, entonces van de la 4 a la 6, o empresas también que empiezan con bancos. En fin, lo importante es que veamos cuál es toda la gama y los pasos que hay de fuentes de financiamiento para las empresas. Con los últimos dos puntos, la parte de mercado de valores, solamente es importante aquí mencionarles. Para llegar al mercado, seas un inversionista, persona física, como cualquiera de los que estamos aquí sentados como yo, o una empresa, necesitamos un intermediario. No se puede llegar directo a Viva a abrir una cuenta a invertir, ni como empresa a colocar tus papeles. Estos intermediarios siempre van a ser las casas de bolsa. Y es muy normal, nos confunden a veces las bolsas de valores con las casas de bolsa aquí en México. Las bolsas de valores somos el mercado donde se conecta, donde se genera la magia, se conecta los inversionistas con las empresas. Las casas de bolsa son los intermediarios, los famosos brokers. Ahora, ustedes pensando que quieren levantar capital, inversión institucional para sus proyectos, desarrollos, ¿quiénes van a ser sus inversionistas si llegan al mercado de valores? Pues se dividen en dos: inversionistas institucionales, son los que participan en el mercado, o inversionistas individuales. Institucionales, ¿quiénes son? Las Afores, las aseguradoras, las administradoras de fondos de inversión. Y los inversionistas individuales somos nosotros, pero se clasifican en tres: gran público inversionista, que es cualquier persona con una cuenta de inversión; calificado sofisticado, aquel que tiene ciertos montos de inversión más grandes y cierta capacidad técnica; y el de oferta pública restringida, que es un inversionista ya muy sofisticado, con montos de inversión muy arriba del de todos y obviamente con una capacidad técnica mucho más detallada que todos. Pasando un poco ahora a los tipos de instrumentos que se pueden listar en el mercado de valores, en Viva. Ustedes pueden levantar su financiamiento a través de instrumentos de capital o de deuda. Y como les platicaba de los inversionistas de aquí atrás, pueden entrar a cualquier tipo de estos instrumentos. Instrumentos de capitales, el más conocido son las acciones, ¿no? Aquí es cuando sucede la oferta pública inicial, IPO en inglés. Las acciones se genera un porcentaje de la empresa, se coloca y se levanta financiamiento. Están las fibras, los fideicomisos de bienes raíces, que permiten a los desarrolladores fibrar sus desarrollos y obviamente pagar a los inversionistas parte de las rentas que se generan dentro de el portafolio que hay en este fideicomiso. Secades y Serpis, la fibra E, Warrants, entre otros. No voy a parar mucho a detalle porque nos llevaría una sesión muy larga
aterrizar tecnicismos, pero cualquier duda podemos rebotarlas con mucho gusto sobre los instrumentos. Y está la parte de deuda, básicamente bursatilizaciones de cartera o deuda de corto plazo, que es menor a un año, o deuda de largo plazo, muy parecido a una deuda bancaria, ¿no? A un crédito bancario. ¿Cuál es la diferencia? Se pacta una tasa y los plazos. Pero bueno, son parte de los instrumentos que ustedes tienen hoy en día oportunidad para poder levantar capital como desarrolladores. Y aquí algunas empresas, grandes clientes que han optado por listar algún instrumento en Viva, ¿no? Tenemos desde capitales, fibras, los ECADES, deuda a corto plazo, largo plazo. Probablemente verán algunos nombres conocidos, familiares para ustedes, lo cual me da muchísimo gusto. Aquí un mensaje que quiero darles es, me encantaría ver a todas sus empresas con sus logos formando parte de la familia Viva en el instrumento que sea más eficiente para ustedes, pero que levanten capital profundo con inversionistas y aliados que les permitan expandir, obviamente, su negocio. ¿Por qué no todo el mundo llega al mercado? Pues principalmente por un tema de mitos, falta de cultura y educación, pensando que es muy difícil acceder a él, que es un casino, que nos van a quitar el control de nuestra empresa, que podemos perder todo. Y estos mitos realmente nos hemos dado a la tarea en Viva a quitarlos, a borrar estos tabúes, porque con educación, con asesoría y acompañamiento se entiende muy bien cuáles son los beneficios y cuáles son obviamente puros mitos que giran alrededor. Les voy a dar algunos beneficios de ustedes colocarse en el mercado en algún tipo de instrumento. El mercado te da la mejor valuación, apoya el crecimiento acelerado de tu empresa y tus proyectos, transparenta obviamente tus relaciones, ayuda a mejorar tu relación con tus proveedores, no se pierde el control, tú puedes seguir teniendo el control de tu empresa, ayuda incluso a mejorar tus fuentes de financiamiento. ¿Por qué? Algo que repito mucho, no es o una fuente u otra de financiamiento, no es o tu financiamiento bancario o tu financiamiento del mercado de valores, son complementarios. Entonces esto es muy importante. Probablemente cuando eres una empresa privada tienes algún tipo de financiamiento en tu banco, pero si complementas con un financiamiento público, pensemos en deuda también, una emisión de largo plazo de deuda en Viva. Bueno, ya te convertiste en una empresa pública que reporta, que tiene otro tipo de institucionalidad. Esto, sin duda alguna, te va a ayudar para mejorar y debería mejorar tu financiamiento incluso bancario. Entonces, no está peleado un tipo de financiamiento con otro, son realmente complementarios y el financiamiento del mercado de valores trae muchos beneficios que obviamente un financiamiento privado no lo trae. ¿Cuáles son algunos requisitos generales? Porque cada instrumento, depende de ustedes como desarrolladores o empresarios quieren listar, tiene sus requisitos específicos. Pero, por ejemplo, algunos generales se necesitan consejeros independientes, necesitas un gobierno corporativo sólido, eso es muy importante porque le va a dar confianza a los inversionistas de acompañarte en tus proyectos. Entonces, por lo menos el 25% de consejeros independientes, tus comités regulatorios de auditorías y prácticas societarias, obviamente entregar la información financiera, normalmente es dependiendo del instrumento, pero de manera trimestral, semestral o anual. Y, por ejemplo, para el tema de ser una colocación de acciones, una sociedad anónima bursátil, se necesitan 100 inversionistas. Hay instrumentos que no se necesitan 100 inversionistas, es para el tema de colocación de acciones, siendo una sociedad anónima bursátil. Si eres una SAPI, que es una SAPI bursátil, no necesitas 100 inversionistas, ¿no? Y un capital contable mínimo de 72 millones de pesos. Son algunos requisitos generales y los beneficios de estar en el mercado. Ahora, aquí hay diferencias. Les pongo dos ejemplos entre un requisito para deuda y un requisito para la fibra inmobiliaria, el fideicomiso de bienes raíces. Deuda, 3 años operando, tus estados financieros en IFRS, que son unas normas internacionales, y obviamente una calificación. Necesitas traer una calificadora, ya sea por calificadoras locales, como lo es HR, Ratings, o Verum, por ejemplo, o calificadoras internacionales como es Moody, S&P, Fitch, entre otros, ¿no? Y las fibras, igual necesitas tus estados financieros en IFRS y por lo menos colocar el 15% del patrimonio emisor, ¿no? Aquí hay unos temas mucho más técnicos y aterrizados en este tipo de instrumento que es el fideicomiso. Por ejemplo, se tiene que distribuir el 95% de los resultados fiscales a sus inversionistas. No es que uno sea mejor que otro, la deuda o capital, todo depende mucho de la estructura y el momento de ustedes como empresarios. ¿Qué busquen y qué tipo de instrumento les hace mucho más sentido para su proyecto?
Y algunos beneficios también después de listarse, no nada más que es una fuente de financiamiento muy profunda con inversionistas institucionales como son Afores, aseguradoras o inversionistas individuales como nosotros, sino beneficios después de listarse. Al ser una empresa pública, tienes una exposición internacional para crecer tu negocio y generar nuevos canales de inversión. Te transparentas y generas robustez en tu gobierno corporativo. Desde Viva los apoyamos a generar visibilidad y promoción de la empresa. Queremos que haya más empresas de todos los tamaños dándose a conocer de lo robustos que son y de cómo están generando levantamientos de capital y expansión. Y entonces ahí tenemos unos programas de visibilidad muy fuertes y de promoción que trabajamos con las empresas que se listan con nosotros. Generamos el evento de listado, nosotros el famoso campanazo, timbrazo en bolsa, le llamamos el grito viva. Para nosotros no hay nada más mexicano que un grito, por eso le llamamos el grito viva, que es el evento de colocación. Eventos en Nueva York, organizamos eventos en Nueva York con inversionistas, es el Viva Day. Este año y el pasado no los generamos presenciales porque pues, estaba todo el tema del COVID. Este año lo íbamos a generar presencial, de hecho en este mes en septiembre en Nueva York, y también lo cancelamos, va a ser virtual otra vez. Esperemos ya el próximo año se pueda. Pero ¿qué hacemos? Llevamos a las empresas que están colocadas con nosotros a hablar con inversionistas internacionales en Nueva York, generamos un foro de discusión y nos encantaría ver, obviamente, a la Cámara y a sus miembros acompañándonos con casos de éxito a Nueva York. Pero también aquí a nivel local, muchos foros, eventos, mucho PR y mucho trabajo de relación con inversionistas, ¿no? La parte de RI, relación con inversionistas, los ayudamos a estructurarla para que cada vez crezcan sus empresas y sus negocios de una manera más eficiente. ¿Cuáles son los procesos o los pasos para generar un listado? Y aquí se los platico de manera general, ¿no? Repito, depende qué instrumento elijan y qué equipo quieren que los vaya acompañando para levantar este capital de manera más eficiente. Les ponemos 6 pasos. Primer paso, obviamente, recuerden que tienen que tener un intermediario, que es la casa de bolsa, el intermediario colocador, pues presentan los documentos y las peticiones y la solicitud de listado a nosotros como Viva, como a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Paso 2, tenemos todo un equipo que trabaja con ustedes, trabaja con las empresas para que se logre de manera eficiente tener los documentos y el equipo adecuado. Revisamos estos documentos y les damos comentarios a ustedes como empresa potencial. Una vez que obviamente se genera este regreso de documentación y tenemos ya la documentación correcta, se mete a un sistema donde empieza a generarse el trámite del listado. Después el siguiente paso, una vez que ya está todo listo y ya está dentro del sistema, se lleva a cabo, ahora sí, todo un comité donde va a aprobar o no el instrumento y la empresa para que se coloque. Por último, ya que se tiene la información positiva del Comité de Listado y de la Comisión Nacional Bancaria de Valores, se omite esta opinión favorable para llevar a cabo el listado, la oferta pública de los valores emitidos por la empresa. Muchas veces también nos comentan cuáles son los tiempos y las ventanas. Bueno, depende qué tipo de instrumento, depende qué tan sólida esté la empresa, pues se puede llevar desde 3 meses hasta 1 año, ¿no? Dependiendo obviamente del tiempo del mercado, el instrumento y cuáles sean las expectativas de la empresa. Pero se han hecho listados bastante rápidos también en 3 meses. Aquí se los dejo de manera un poquito más visual. La empresa, en conjunto con su casa de bolsa, su estructurador, viene a Viva y a la Comisión Nacional Bancaria de Valores, genera los trámites del listado de los instrumentos. Una vez que quedan estos aprobados, se lista con los inversionistas que ustedes estuvieron trabajando, ya sean institucionales o individuales, los valores. Y con eso, pues bueno, empiezan a formar parte de la familia Viva, de un fondeo institucional con diferentes tipos de instrumentos eficientes, con profundidad, con gobierno corporativo sólido, con promoción, con visibilidad local e internacional. ¿Y qué quisiéramos más? Que obviamente apoyar a todas las empresas que forman parte de Canadevi, apoyar a esta Cámara para que cada vez tengamos un país más fuerte de empresas públicas creciendo y desarrollando sus negocios. Cualquier duda que tengan, les dejo aquí las redes sociales de Viva, les dejo también mi Twitter, soy bastante activo en Twitter, suelo contestar más rápido mensajes por Twitter que correos electrónicos que luego se van acumulando. Entonces, quien desee también más información, encantados de conversar más adelante a través de nuestras redes o, por supuesto, si también lo quieren así, de los correos.
Con esto yo quiero cerrar de manera eficiente esta primera plática, esta conversación, y dejar abierto a solucionar cualquier duda sobre fondeos, instrumentos, lo que ustedes vayan pensando. Muchísimas gracias de verdad, y ahorita les dejo de compartir la pantalla para pasar a cualquier duda que exista. Muchas gracias, Santiago. La verdad es que súper clara esta presentación. Nosotros tuvimos la oportunidad de estar muy activos con ustedes a finales del año pasado. Un año súper complicado y pudimos llegar a buen puerto con la emisión de un bono verde, ¿no? Y yo creo que para que una empresa pueda tomar la decisión de acercarse con ustedes para emitir deuda o capital, yo creo que lo primero es que debe de tener una convicción el tener que ser más transparente, más institucional y evolucionar en su gobierno corporativo, ¿no? Y yo creo que ese es el primer paso que tendrían que dar para acercarse con ustedes, estar convencidos de eso y pues que ese financiamiento les sirva para empezar a expandir sus operaciones en una misma ciudad o en diferentes ciudades, ¿no? Así es, así es. Afortunadamente, Joaquín, tú has tenido la experiencia completa de ser un empresario reconocido, con muchos éxitos, y de colocar el primer bono verde del sector en el mercado. Entonces, tu caso es un caso de éxito que nos han dado la oportunidad de trabajar juntos. Entonces, de primera mano tienes esa experiencia para compartir con toda la gente que está aquí acompañándonos, ¿no? Cualquier duda que tengan sobre el mercado de valores y el financiamiento o de una empresa que ya lo logró, pues Joaquín también es la persona indicada que les puede decir tanto lo bueno, lo malo, los dolores de cabeza, pero los beneficios que existen, ¿no? De manera, por supuesto, transparente, buscando que más personas y más empresarios sigan este camino que Joaquín logró construir en Viva. Muchas gracias, Santiago. Alonso, ¿tienes algún comentario antes de pasar a las preguntas? Sí, creo que es muy importante el tema del financiamiento bursátil. Como bien dice Santiago, creo que la presentación fue muy completa y es un excelente catalizador para poder ayudar a las empresas medianas y pequeñas a poder dar ese brinco. Y lo que habías comentado, el tema de transparencia y de fortalecer el gobierno corporativo es de suma importancia en este proceso de crecimiento, que accesar a este tipo de financiamientos va a forzar a que ocurra. Ok. Y procederemos con la primera pregunta, Santiago. Sería, ¿cuál es el impacto económico en nuestro país o en el sector de la vivienda cuando hay participación de empresas pequeñas y medianas en el mercado bursátil? A ver, es un punto importante. ¿Por qué? Porque México, recuerden que somos un país de pymes, de empresas pequeñas y medianas. El 99% de las empresas en México son pequeñas y medianas, ¿no? Hay alrededor de 5 millones de empresas. Entonces, ¿qué impacto tiene que crezca el sector, que crezcan las empresas en la economía? Uno muy importante. Les pongo el ejemplo más apalancado del sector bursátil del mercado de valores. Hay una relación 1 a 1 entre el crecimiento de un mercado de capitales, un mercado en la bolsa, con el PIB de un país. ¿Qué quiere decir esto? Si logramos que el mercado de capitales crezca en un 1% o en un 2%, nuestro PIB como país debería crecer en un 1% o en un 2%, ¿no? Esa relación tan fuerte que existe entre una economía y su mercado de valores. Pero por otro lado, los sectores. Al momento de levantar capital y financiamiento a través del mercado, se genera un efecto multiplicador muy importante. Ustedes como empresarios y desarrolladores lo saben muy bien. Al momento de generar un nuevo desarrollo, se aumenta en la zona impresionante el número de empleos, el número de herramientas que se necesitan para la obra, el número de familias impactadas que después van a generar un gasto. Entonces, por lo menos del lado del mercado de capitales, la relación es 1 a 1 entre el crecimiento de nuestra economía, y por el lado de las empresas y este efecto multiplicador, pues tenemos un país de pymes, ¿no? El 99% de nuestras empresas son pymes. Por lo tanto, el crecimiento de las empresas es el crecimiento de la economía del país. Perfecto, muchas gracias. Alonso, tú tienes una pregunta. Sí, así es. Santiago, por ejemplo, algo que nos están preguntando de nuestro público es ¿cuál es el nivel de apalancamiento que deben de tener
para poder aspirar a salir en bolsa? ¿O cómo pueden potencializar ese negocio a partir de ese financiamiento bancario más a detalle? Si nos puedes compartir un poco de información al respecto. Sí, miren, yo no soy el experto técnico para hacer la estructura, ¿no? Entonces, ¿cuál es el nivel ideal de apalancamiento? Pues eso se los diría obviamente sus asesores, sus estructuradores. ¿Cuál es un nivel que vemos sano normalmente en el mercado? Pues entre un 30 y un 40% de apalancamiento en una empresa se ve bien. Por supuesto, depende mucho del giro de la empresa, del sector de la empresa, pero normalmente, por ejemplo, en el caso de los desarrollos de las fibras, el nivel de apalancamiento se ve que es entre un 30 y un 40%. Pero repito, eso es un tema mucho más técnico con un análisis más detallado dependiendo de la empresa, el sector y el momento. Pero, por ejemplo, leía también por ahí que hablaban de los tickets mínimos para emitir deuda, ¿no? Pues no hay un ticket mínimo ideal. Repito esto, y de hecho soy economista, ¿no? Nos encanta a los economistas decir, depende, ¿no? Depende, o el ceteris paribus, ¿no? Siempre y cuando todo se mantenga igual. En el caso del mercado, más bien hemos visto emisiones de deuda desde 60 millones de pesos, 90 millones de pesos, que son emisiones muy pequeñas, a emisiones mucho más grandes que van arriba de los 1,000 millones de pesos, ¿no? Y depende de la institución y depende del giro. Si eres una institución, por ejemplo, de gobierno, pues hay emisiones de deuda de 10,000 millones de pesos. Y, pues, obviamente, si eres un privado, pues hay emisiones también desde 1,000 millones de pesos para arriba, ¿no? Entonces, ¿cuál es el ticket mínimo? Pues depende más bien la empresa y depende el apetito del mercado. Lo que te puedo decir el rango es, ha habido y han existido emisiones pues desde 90 millones de pesos hasta 1,000 millones de pesos en temas de deuda. Entonces, lo importante aquí es ver que se cumplan con los requisitos. Un requisito para salir en el mercado no es el ticket mínimo, si se dan cuenta. Ese es más bien una sensibilidad de los inversionistas del mercado que quieran ver un ticket más grande o un ticket más pequeño. El requisito regulatorio más bien era bien como lo decían mis moderadores, el tema de gobierno corporativo y el tema de la calificación para deuda, ¿no? Ese sí es un requisito para poder hacer una colocación en el mercado de valores. Tener tu deuda calificada, 3 años de operación y obviamente tus estados financieros en esto que se conoce como IFRS, ¿no? Normas internacionales. Muchas gracias, Santiago. Tenemos una pregunta más de nuestros afiliados. Dice, ¿cómo evalúa Viva los requerimientos para continuar con la emisión en bolsa de la empresa si incumplen el tiempo que ocurre? ¿Y qué evalúan en la parte financiera? Ok, importante mencionar, nosotros como Viva no evaluamos la parte financiera. Recuerden que nosotros per se no somos el inversionista directo. Somos el mercado, la plataforma donde vamos a conectar a ustedes con el inversionista final. Entonces, quien va a hacer esta evaluación es el inversionista final. ¿Qué evaluamos nosotros o qué requisitos tenemos? Los mínimos que nos pide la ley, los mínimos regulatorios, que son los que les he estado platicando ahorita. Más allá del requisito mínimo de ley, en Viva no pedimos más para que se pueda colocar una empresa, ¿ok? Entonces, eso es muy importante. ¿Qué evaluamos? Que ustedes cumplan con estos requisitos mínimos. Ahora, la parte financiera, ¿quién la va a evaluar? Sin duda, sus inversionistas. Por eso van a tener que trabajar de la mano de con su estructurador para generar estos documentos, ¿no? Los documentos que le permitan hacer a ustedes lo que se conoce como roadshow, ¿no? Este roadshow con inversionistas, para que en estas reuniones con los potenciales inversionistas presenten sus números, presenten esta evaluación de sus documentos, de las perspectivas, de la solidez de la empresa, de los financieros, donde ellos harán la evaluación y les darán sus comentarios para ver si es un tema de deuda, por ejemplo, una sensibilidad de a qué tasa pudiera salir. Lo que sí les puedo compartir es que normalmente las tasas del mercado son mucho más eficientes que las tasas bancarias, ¿no? Obviamente, si es la primera vez que llegan al mercado, pues quizás los inversionistas todavía no los conocen bien. Entonces, lo importante que les quiero comunicar ahorita es los requisitos que tenemos en Viva son los mínimos apegados a la ley. Los que van a hacer el análisis financiero serán sus estructuradores y los inversionistas con los que estarán tocando base en este roadshow. Y una vez que llegan al mercado, también se darán cuenta
que sus emisiones, si es un tema de deuda, cada vez se volverán más eficientes. Cada vez se buscará, obviamente por esta robustez y transparencia, pues generar una mejor tasa conforme vayan sacando nuevas y nuevas emisiones, porque el negocio irá, estoy seguro que creciendo y creciendo. No sé si contesté la pregunta. Sí, correcto. Muchísimas gracias. Y no sé si quieras hacer un comentario final, Alonso, para cerrar este panel. Sí, creo que es algo muy importante que las empresas que están en proceso de crecimiento deben de considerar. Vinte, por ejemplo, salió al mercado de bursátil en 2011 con un bono de 300 millones. Hicimos nuestro IPO en el 2016 y ha sido una parte fundamental en nuestra estrategia de capital, que es enfocada hacia largo plazo y con una fuente de financiamiento diversificada. Entonces, creo que sí es importante que consideremos como empresas, y en especial en este sector, el utilizar este tipo de financiamientos como una forma de crecimiento. Sin duda, y aprovechando el comentario también de Alonso, yo invitaría a todos a tocar base, obviamente, con el mercado, con Viva o con mis mismos moderadores. Ya está el ejemplo de Vinte como empresa pública, también con una trayectoria tanto con emisiones de deuda como de capitales, de CADU. Entonces, ellos también les pueden platicar cuáles son las ventajas, los beneficios en el día a día. Yo hoy solamente quiero cerrar agradeciéndoles el espacio y invitándolos a que se den cuenta que la transparencia, la robustez, les va a generar un crecimiento importante, exponencial e institucional a ustedes como empresarios. Que llegar al mercado es un éxito, pero no es también, porque quédense esto muy en la mente, no es el paso final, no es el paso de éxito final, sino más bien el paso intermedio para continuar un crecimiento y expansión, porque muchas veces eso es lo que tenemos en mente los empresarios, que colocarte en el mercado ya es al final cuando eres una empresa gigantesca y es como la última parte, la cereza del pastel. No, somos una herramienta más para continuar el crecimiento y tener financiamiento mucho más eficiente, profundo, institucional. Entonces, les agradezco el espacio. Muchas gracias por haberme invitado a la cámara. Gracias también, obviamente, a CADU, a Vinte, por este panel tan ameno y dejarme platicar estas ideas con todos ustedes. No, pues muchísimas gracias a ti, Santiago, por la participación. La verdad es que estuvo muy bueno tus comentarios, tus palabras, muy ilustrativos y espero que a todos les haya quedado bastante claro. Y bueno, pues, si no, pues cualquier duda, estamos a sus órdenes, ¿no? Pues con esto cerramos este panel. Muchísimas gracias a todos por la participación. Muchas gracias a Santiago Salinas, así como a los moderadores por su participación. Agradecemos también a nuestros patrocinadores por haber hecho posible la realización de este foro financiero. HSBC, M2Crowd, Metro Financiera, Scotiabank, Vidusa, Casa Sara, Banca Mifel, BIM, Gircasa, a nuestro colaborador, la Asociación de Bancos de México, y a nuestros media partners Centro Urbano y Quadrant Comunicación. Les recordamos que toda la información de este foro la encontrarán en el micrositio http://foro.canadevinacional.com. También nos pueden visitar en nuestras redes sociales, en Twitter, @canadevinac, en Facebook, @canadevinal, y en Instagram, @canadevinacional. Canadevi está contigo.